Muy buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por su presencia, por su asistencia a esta conferencia. Nuestra conferencista será la profesora Constanza Guajardo, que es profesora asistente del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Teoría Política por la Universidad de Oxford, en Ingeniería Civil Industrial, Cientista Política y Magíster en Ciencias de la Ingeniería UCE. Sus áreas de investigación son la ética aplicada y la teoría política, principalmente sobre temas vinculados a la ética de las empresas financieras y de la deuda. Su foco está en la ética del sistema monetario internacional y de las uniones monetarias, la ética de la especulación financiera y la ética de la deuda que toman los países para salir de una crisis como con instituciones como el FMI. Ha sido invitada a presentar su trabajo en conferencias de la Universidad de Oxford y en London School of Economics. Trabajó 3 años en el Banco SI en áreas de Corporate and Investment Banking y fue investigadora asociada de la SENA. Así que dejo con ustedes a la profesora. Muchas gracias, Fernando. Voy a levantar para presentar de manera más cómoda. El tema de hoy día va a ser sobre la ética del sistema monetario internacional. No sé si se va a ver en la grabación. No importa, quizás si se ve el PowerPoint y se escucha. No, está. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, la pregunta que pienso responder en esta presentación es ¿cuándo se minimiza la injusticia de background? Pero obviamente para responder esta pregunta voy a partir definiendo qué es la injusticia de background. Bueno, este concepto surge en el ámbito de lo que es el debate de justicia global. Entonces, muy a grandes rasgos, el debate de la justicia global parte con autores como John Rawls, que dicen que los principios de justicia son exclusivamente del ámbito nacional y solamente pertenecen dentro de un Estado. Después surge una serie de autores que se llaman autores cosmopolitas, que dicen que estos principios tienen que ser ampliados desde lo nacional hacia un Estado, hacia todos los Estados, hacia el mundo. Entonces dice que estos principios de justicia tienen que ser extendidos. Y después hay una tercera ola del debate de justicia global que dice que está entre medio, o sea que hay algunos principios que pueden ser extendidos a lo cosmopolita, y dentro de esta ola tercera ola de justicia global está lo que se conoce, lo que Miriam Ronsoni propone como un Practice Dependence Approach. ¿Y qué es eso? Básicamente ella extiende una idea de John Rawls que dice que hay principios de justicia que son específicos de prácticas sociales. Entonces, por ejemplo, en el comercio hay algunas prácticas que son, algunos principios que son específicos del comercio. Y eso ocurre dentro de un Estado, pero también ocurre en el ámbito global. Entonces, al igual que en el comercio, en el ámbito del sistema monetario, también habría principios que son específicos de ese sistema. Entonces, Ronsoni da dos ejemplos. El primero es el caso de los contratos. Dice, con respecto a estas prácticas sociales, dice, para ejemplificar como esta idea de la injusticia de background, dice, pensemos en el caso de los contratos. Los contratos pueden llevar a una injusticia de outcome, es decir, que lo que surge después de los contratos lleva a desigualdades. Y eso para ella no es problemático, porque ella considera como moneda de la igualdad una igualdad de relación. Entonces ella dice, esto sería problemático cuando estas desigualdades empiezan a hacer que los agentes ya no sean libres iguales, por ejemplo, que no tengan poder de negociación. Entonces ahí la injusticia de outcome para ella va a ser problemática cuando hay injusticia también procedural. Y dice, bueno, en el ámbito global hay injusticia cuando no hay habilidad, cuando los Estados no tienen la capacidad de mantener justicia social en casa, soberanía, y cuando los agentes no son líderes iguales. Entonces, si es que uno mira la literatura, hay muy poca literatura sobre el caso del sistema monetario internacional, hay mucha literatura en comercio, pero poca en esta área. La mayoría considera esta idea de Ronsoni. Entonces, bueno, yo también voy a partir de esa base, pero voy a hacer algunas modificaciones y voy a explicar por qué.
Entonces, lo primero, para encontrar injusticia de background, voy a usar el concepto de injusticia general, tanto outcome como procedural, y después a estos dos los voy a llamar como límites a la libertad positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, ambos, la habilidad de mantener justicia social en casa como la soberanía, son las capacidades que los estados tienen. Y esta, bueno, la considero simplemente agentes libres iguales, simplemente como una parte de la procedura. Entonces, dentro de la literatura del sistema monetario internacional, hay poco escrito, pero uno de los papers que se ha escrito fue escrito por Gabriel Wallner, que él básicamente lo que hace es mostrar que el sistema monetario internacional lleva erosiones de estas tres condiciones. Entonces, toma este sistema, mete todo dentro del mismo saco y dice, bueno, en algunos casos se erosiona en otros casos esto, y en otros casos esto, por lo tanto hay injusticia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, digo, no hay que considerar el sistema como un todo, tenemos que desagregar, porque en este sistema hay muchos problemas que son muy distintos, cuál es como mi aporte a la teoría, usando este caso, es mostrar que la injusticia de background no es solamente cuando hay algún tipo de erosión de estas condiciones, sino que cuando hacemos esta desagregación del sistema en pequeños subproblemas, vamos a ver que hay distintos benchmarks para las distintas injusticias. Entonces sí, esto nos puede servir como un punto de partida, pero tenemos que entrar a analizar cada subproblema de un sistema mucho más complejo para ver cuánto va a haber un benchmark. Entonces ese sería como mi aporte a la teoría. Bueno, eso es básicamente solamente explicar cuál era este concepto de injusticia de background. Ahora, ¿cómo voy a desagregar este sistema que es como medio complejo? Bueno, simplemente antes de partir a hablar del sistema, tengo que decir que en este sistema la variable clave, lo que está al centro de este sistema, es el tipo de cambio, por dos motivos. Primero, el tipo de cambio dentro de una economía es la variable que afecta a todas las demás variables. Entonces es una variable clave nacionalmente. Internacionalmente es la variable que conecta a un país con los demás. Entonces también, tanto interno como externo, es central en este sistema. Entonces, para hacer esta desagregación del sistema, lo que hago es basarme en un principio básico de macroeconomía internacional, que es el trilema de Mundell-Flem. Entonces, ¿qué es lo que dice este trilema? Dice que el Estado puede tener al mismo tiempo tipo de cambio estable, autonomía en política monetaria y mercados financieros abiertos. Pueden tener a lo más dos de estos elementos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este trilema, lo que nos dice es que nosotros podemos hacer escenarios estilizados, considerar escenarios estilizados. Entonces, ¿qué pasaría si es que tenemos dos de estos elementos? Bueno, tenemos un escenario aquí que sería el tipo de cambio flotante, con mercados de capitales abiertos, también el tipo de cambio fijo con mercados de capitales abiertos, y después un mercado de capitales cerrado. Considerar estos tres escenarios también es clave para entender las crisis financieras. Solamente como para contextualizar por qué es relevante estudiar el sistema monetario, bueno, justamente por las crisis. Las crisis no surgen en el vacío, surgen en este sistema. Ya, y en todo este escenario desagregado, también decir que yo voy a hacer un supuesto para efectos de esta presentación, que después lo podemos conversar, es un supuesto controversial, así que después, si ustedes me quieren preguntar en las preguntas, me pueden preguntar, pero yo voy a asumir un escenario del mercado de capitales abierto, como los que tenemos hoy día en general, en todos los países actualmente. Y dentro de eso, asumiendo mercado de capitales abierto, me voy a mover entre el mercado, entre el tipo de cambio flotante y el tipo de cambio fijo. Y como ejemplo del tipo de cambio fijo, voy a usar el caso de la Unión Europea. Entonces me voy a mover aquí para preguntarme sobre la injusticia en estos dos casos. Bueno, entonces, primero, el mercado de capitales flotante. También, de nuevo, desagregar un poco más. En un mercado de capitales flotante, el tipo de cambio está dado primero por el mercado de moneda, pero los bancos centrales pueden intervenir de vez en cuando.
Entonces acá voy a ser aún más específica y me voy a fijar solamente en las relaciones entre estados. Entonces me voy a fijar más en las intervenciones de los bancos centrales más que en el mercado de monedas en esta presentación. Entonces, aquí encuentro el siguiente problema, que se llama el problema de derrames monetarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los tipos de cambio son relativos a los demás, cuando un país interviene en el mercado a través de su banco central, esto también no solamente afecta el tipo de cambio de ese país, sino que también afecta el tipo de cambio de todos los demás países con respecto a ese país. Entonces, esa modificación que se genera para los demás sería un derrame monetario, que, bueno, en general se considera como una externalidad, como un caso de una externalidad, pero aquí también voy a plantear que también puede ser una injusticia de pago. ¿Y por qué? Porque cuando los países afectan el tipo de cambio, eso va a tener grandes consecuencias a nivel nacional. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias? Bueno, afecta el empleo, afecta la inflación, afecta el poder de compra. Solamente a modo de ejemplo, cuando uno veía los análisis de economistas del caso del dólar a 1000, que estuvo hace algunos meses atrás, muchos de los economistas decían que uno de los factores que llevaba al caso del dólar a 1000 era precisamente que la Reserva Federal de Estados Unidos había aplicado política monetaria y esto había afectado a Chile, al tipo de cambio de Chile. Entonces eso claramente afecta a la libertad positiva, la habilidad de ofrecer justicia social en casa, la soberanía, etc. Ahora, ¿cuál es el problema que surge en este caso? Que esto es un sistema interdependiente. Entonces, si bien afecta la libertad positiva de los países que se ven afectados por esto, también hay algunos autores, como Sanjay Reddy, que también de los pocos autores que han tratado este tema desde un aspecto normativo, dice, bueno, como esto afecta a la libertad positiva, los demás países deberían tener poder de veto. Por ejemplo, Chile o Argentina deberían poder vetar que la Reserva Federal de Estados Unidos no pueda aplicar política monetaria porque los afecta. Entonces, eso es lo que él propone. Y esto obviamente también genera otro problema, que la política monetaria es un instrumento tremendamente valioso para atraer todos estos elementos de forma interna, o sea, para manejar el empleo, la inflación, el poder de compra, desde la perspectiva interna de un país. Entonces eso genera un dilema, porque por un lado permitir estos derrames limita la libertad positiva, pero por otro lado no permitirlos también limita esta libertad positiva. Entonces, ¿qué hacemos con este dilema? O sea, de algún modo se va a limitar la libertad positiva. Entonces ahí yo digo, bueno, para solucionar este problema, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar cuando la erosión es fuerte. Y esa erosión es fuerte cuando no se permite que haya un mínimo de soberanía o autodeterminación, que es como la moneda de la igualdad en este caso. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando no hay un mínimo de soberanía y autodeterminación, cuando hay una crisis. ¿Por qué? Bueno, porque los países no pueden mantener estabilidad por sí mismos, dependen de otros, dependen de créditos, están en una situación de vulnerabilidad y aceptan cualquier condición de instituciones financieras globales. Hasta ahora solamente he comentado la libertad positiva en el caso flotante. Entonces veamos ahora un poco la injusticia. Entonces ya sabíamos que hay injusticias tanto de outcome como procedurales. Entonces, este caso creo que es muy parecido al caso de los contratos de Monsoni. Primero, porque tener como, en el fondo, el sistema que tenemos ahora, que cada cual puede llegar a intervenir, eso genera una injusticia de outcome, genera desigualdades, por lo que yo llamo los canales de dependencia. Entonces, la idea es que no todos los países se van a ver igualmente afectados por los derrames monetarios. Por ejemplo,
Estados Unidos sí tiene un rol central en el sistema, que va a afectar mucho a los demás, pero si un país como, por ejemplo, Mozambique, aplica tipo de cambio, eso no afecta a nadie. ¿Por qué? Bueno, por estos canales de dependencia que están acá. Entonces, los derrames monetarios afectan más a países pobres porque, por ejemplo, tienen deudas en dólares, son dependientes de importaciones, los precios de los productos están en estas monedas. Entonces, un sistema como el que tenemos ahora sí lleva a aumentar la desigualdad. Y como habíamos dicho, como habíamos visto al principio, muy similar al caso de los contratos, claro, lleva a aumentar la desigualdad, pero esta desigualdad también puede llevar a una injusticia procedural. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando estos derrames llevan a crisis. Entonces, uno de los ejemplos de cuando estos derrames llevan a crisis es el caso de la crisis de deuda de América Latina de los años 80. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Los países en América Latina tenían deudas en dólares, cuando la Reserva Federal aplicó política monetaria. Las deudas de los países valían más en términos reales, y eso llevó a que muchos países cayeran en default. Entonces, eso es un caso de cómo la desigualdad de outcome puede llevar a una desigualdad procedural. Como ya les había dicho en los casos que los países que están en deuda tienen que tomar crédito con condición. Ya, entonces, para este caso, ¿cuál sería el benchmark? Bueno, ya vimos que ambos, las erosiones a libertad positiva, como la injusticia, tienen como benchmark una capacidad mínima de soberanía y autodeterminación. Entonces, ahí lo que yo propongo un principio de justicia del sistema monetario, que dice que las instancias del sistema monetario no deberían erosionar niveles mínimos de soberanía y autodeterminación. Y ahí yo propongo una especie de sistema retributivo en el que se asista a los países que cayeron en crisis. Y básicamente la idea es que vimos este dilema, hay un dilema, yo dije, bueno, esto se resuelve teniendo un sistema libre, pero para no erosionar a los, para no caer también en esta idea del veto, que también genera otro problema, pero también al tener como esa libertad, eso gatilla una responsabilidad también de asistir a los pobres. Entonces esa sería como la idea del caso flotante. Entonces ahora, bueno, caso fijo, que es el segundo caso que iba a ver hoy, aquí consideré como ejemplo el caso de la eurozona, que sería un caso en el que todos los países tienen la misma moneda, entonces estaría como fijo, si que nosotros consideráramos, por ejemplo, que el mundo es de eurozona, todos los países tendrían, con respecto a los demás países de la eurozona, un tipo de cambio fijo. Entonces, si que nosotros volvemos al trilema original de Mundell-Fleming, tenemos acá, claro, los países que tienen tipos de cambio fijo ahora pierden la capacidad de tener autonomía en política monetaria. Entonces, eso claramente genera restricciones, porque restricciones de libertad positiva como estamos restringidos en su capacidad de proveer justicia social escasa, soberanía. Además, estos países no solamente tienen el tipo de cambio fijo, sino que comparten la misma moneda, eso genera más restricciones, tienen también restricciones fiscales por el Growth and Stability Pact, entonces tienen muchas restricciones, pero a pesar de que tengan muchas restricciones, esto no necesariamente es una erosión considerable a la libertad positiva. ¿Y por qué? Porque no necesariamente es una restricción que sea relevante para nuestro concepto de injusticia, porque, bueno, haciendo una analogía con el caso nacional, cuando los países, todos los países en general delegan también su política monetaria a un banco central. Ahora, esa delegación, similar a la que hacen los países de la Unión Europea, no necesariamente es problemática, porque también uno podría decir, bueno, esta delegación, si que es una
buena unión monetaria, una unión monetaria que considera los intereses de los demás, eso es más bien una expresión de su libertad. Ahora tenemos que entrar a ver si es que la unión monetaria realmente funciona bien. ¿Y cuándo podríamos decir que la unión monetaria funciona bien o mal, o si que hay limitaciones considerables en esta libertad positiva? Bueno, ahí nos tenemos que fijar en si es que la unión monetaria, al igual que un banco central dentro de un país, considera los intereses de aquellos que delegaron su política monetaria. ¿Y por qué? Porque si no los países estarían mejor conservando su poder en vez de delegar. ¿Y cuándo sería problemático? Cuando no es beneficioso para esos países. Entonces ahí podemos ver cuál sería ese límite de libertad positiva. Ahora, lo último, injusticia, para este caso. Este caso es un poco distinto al caso flotante. ¿Por qué? Porque en el caso flotante, todos esos derrames monetarios, cuando los países intervenían en el Banco Central y afectaban a los demás, todo eso es lo que se puede considerar como una interferencia arbitraria. ¿Por qué? Porque los derrames no están bajo el control de los países que se ven afectados. Mientras que una delegación de política monetaria a un banco central sí podría estar bajo ese control. Entonces ahí yo hago una analogía con las leyes. Las leyes sí nos restringen, tenemos menos libertad, pero las personas, los individuos, tienen cierto control sobre esas leyes, por lo tanto esas leyes no son una interferencia arbitraria, son una interferencia que está bajo el control de los individuos. Entonces aquí podríamos decir lo mismo. Si bien la política del Banco Central Europeo puede que no sea la mejor política para Portugal en un momento específico, esto no necesariamente llevaría a injusticia procedural si es que Portugal tiene control sobre esta política monetaria. Haciendo una analogía con el ley. Entonces ahí la pregunta es ¿cuándo hay injusticia procedural? Bueno, al igual que las leyes, o al igual que en un caso doméstico o nacional, hay injusticia procedural cuando hay fallas en el proceso, por ejemplo, cuando hay captura, o, claro, en el caso de una captura, o, por ejemplo, cuando hay un lobby. Entonces, si es que hay lobbies, si es que hay lobbies muy fuertes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las leyes ya dejan de estar bajo el control de los individuos. Entonces, ahí uno sí podría decir que de alguna manera la ley pasa a ser arbitraria. Entonces, ahí habría injusticia procedural. Y esta injusticia procedural, en estos casos de lobby o de captura, se relaciona con la injusticia de outcome, porque cuando los grupos de interés tratan de modificar esas políticas, lo hacen para seguir sus propios intereses. Por lo tanto, ahí también habría injusticia de outcome. Entonces, la pregunta que surge ahora es si es que para determinar el benchmark, en este caso nos enfocamos en el proceso, como en el primer caso y como lo decía Ronzoni, o si es que nos fijamos en los outcomes. Entonces ahí le digo, bueno, en este caso específicamente, en este caso en particular, nos tenemos que fijar en los outcomes, a diferencia del primer caso y a diferencia también de lo que decía Ronzoni. ¿Por qué? Porque en este caso hay dos procesos, no solo uno. Tenemos un proceso monetario y tenemos un proceso fiscal. Entonces podríamos tener, por ejemplo, la situación de tener una injusticia en este proceso procedural, en este proceso, pero que este proceso de acá mitigue de alguna manera esta injusticia acá y nos dé un outcome que es problemático y no hay injusticia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, demos un ejemplo, como para concretizarlo un poco. El caso de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay un montón de estados que son estados independientes y la política monetaria la hace el Banco, la Reserva Federal, que es un organismo independiente. Entonces, yo no estoy diciendo acá que en Estados Unidos haya injusticia del proceso, pero podría haber.
Entonces ya, imaginémonos que los grupos de los estados más poderosos tienen mucho más poder en las decisiones de la Reserva Federal. Y que la Reserva Federal tienda a hacer la política monetaria mucho más enfocada en los intereses de esos estados. Bueno, eso no sería problemático porque Estados Unidos es un caso de federalismo fiscal. Entonces, a pesar de que la política monetaria como un todo no sea la necesaria para algunos países, o si es que llega a haber injusticia de proceso, igual eso se ve corregido por las transferencias fiscales que hacen esa corrección. Y los estados, entonces al final no habría injusticia de outcome, si que hay esa corrección fiscal. Entonces, por lo tanto, independiente de que en un solo proceso haya injusticia procedural, si es que después eso se corrige con el proceso fiscal, no hay injusticia de outcome, por lo tanto no hay injusticia en general. ¿Se entiende? Creo que ahí ya más claro. Y si es que el outcome es justo, no hay injusticia. Bien. Ahora, ¿cuándo es injusto el outcome? Bueno, muy parecido a lo de la libertad positiva, cuando hay ausencia de ventaja mutua. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros, o en general los países que pertenecen a la Unión Europea, tienen un escenario contrafactual, que es quedarse en el sistema monetario internacional en general, o sea, como Chile, como Estados Unidos, como todos los demás países. Entonces, si es que existe este escenario contrafactual, ya nos convendría unirse a la Unión, si no hubiese ventaja mutua, si no fuese beneficioso. Por lo tanto, ese es el benchmark en ese caso. Y bueno, después la pregunta es, ¿hay injusticia de background en la Unión Europea? Ya dije que el benchmark era que sea mutuamente beneficioso, que esté mejor a que si no participara. Entonces ahí la pregunta es, ¿están efectivamente mejor que si no participaran? Y bueno, yo argumento que no por tres razones. Primero, por la teoría de Optimum Currency Area. Entonces, básicamente esta teoría dice que unirse a una unión monetaria o permanecer en la unión monetaria solamente es beneficioso si es que la integración en términos de movilidad laboral, de capital y de comercio alcanza un threshold, alcanza como un límite. Y hay muchos estudios que muestran que la Unión Europea no tiene ese grado de integración como para alcanzar ese límite de que sea beneficioso. Entonces ya por esta teoría sabemos que no es beneficioso. Después hay varios estudios que no dicen literalmente que ha habido captura, pero sí ha mostrado que las decisiones del Banco Central han perjudicado a otros países, a algunos países en desmedro de otros, específicamente antes y durante la crisis europea. Entonces, por ejemplo, Jeffrey Frieden, un economista de la Universidad de Harvard, muestra como antes de la crisis y durante la crisis de inflación en Alemania era cero, mientras que en otros países era súper alta y generó burbuja. Entonces ahí, bueno, podríamos decir que ha habido captura. Y tercero, no hay solidaridad fiscal. No pasa lo que pasa en Estados Unidos, que este federalismo fiscal hace las correcciones cuando la política monetaria no es la que algunos estados necesitan. Entonces, en conclusión del caso fijo, el benchmark es la ausencia de ventaja mutua. Y bueno, este principio no lo doy yo, pero sí considero que es el más adecuado. Es el principio que da Judy Dijo, un profesor de la Universidad de Manchester, que dice: las instituciones de uniones monetarias deben asegurar a estados contra los riesgos de la integración hasta que participar sea beneficioso. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, un federalismo fiscal en Europa similar al de Estados Unidos. Ya, entonces analizamos estos dos casos. Había asumido que iban a haber controles de capital abiertos y analicé estos dos casos. Primero dije que el benchmark de la injusticia en el caso flotante, que es el que está acá, eran las crisis, y
el benchmark acá era que sea mutuamente beneficioso, o que participar sea beneficioso, y dije que esto no necesariamente sea de la Unión Europea. Por lo tanto, si es que acá es solamente en crisis, y acá es siempre, se minimiza la injusticia cuando nos movemos al caso flotante. Eso es lo que voy a presentar hasta ahora. Les puedo hablar más sobre el tercer caso acá, y preguntas si ustedes quieren, pero creo que estoy más o menos en la hora. ¿Cierto? Sí. Sí. Excelente, muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Constanza. Una pregunta. Esto de la cohesión fiscal o de la solidaridad fiscal o federalismo fiscal en Europa ha sido bien discutido. Y hay un montón de ventajas y desventajas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para poder lograrlo? Porque viendo la presentación, pudiera ser, y algo que se ha discutido también en función de la crisis, pudiera ser un elemento central para el bienestar europeo y la estabilidad de la zona euro, que puedan tener al menos ciertas normas de comportamiento fiscal básicas. Sin embargo, para lograr la corrección de las injusticias que se pueden haber generado, se requeriría un poquito más. Tal vez si nos pudieras hablar un poco más sobre la integración fiscal europea, yo creo que a mí me interesa mucho. Sí, súper buena pregunta. De hecho, es una pregunta que yo abordo en mi tesis, pero que para efectos del paper como que ya quedaba, no la agregué, porque tenía poco espacio. Pero sí hay un libro de Richard Bellamy, que es un profesor de UCL, que él desde el punto de vista de lo que se llama la democracy, argumenta en contra del federalismo fiscal en Europa. Y básicamente la idea es que en Europa no existe un sentimiento nacional similar al que existe dentro de los estados, que es un sentimiento como patriótico, que incentiva como esta redistribución y que justifica de alguna manera a los taxpayers o a la gente que paga impuestos a que sus impuestos sean redistribuidos dentro de un estado. Entonces él dice, para que se pueda justificar esta redistribución tiene que haber como un sentimiento como de pertenencia. Y su argumento es que en Europa no existe este sentimiento de pertenencia, que por ejemplo los ingleses se sienten ingleses y que ellos no están dispuestos a pagar impuestos para que esos impuestos vayan, por ejemplo, a Portugal, o a España o a otros países. Entonces, bueno, obviamente eso sería para mí una objeción, ¿cierto? Entonces, la manera en la que yo respondo a esa objeción es decir, bueno, pero pasa lo mismo dentro de los estados. O sea, dentro de los estados también hay sectores que pagan más impuestos y que en general van a otras áreas, a otros sectores dentro del mismo estado. Y esas personas que pagan más impuestos también preferirían no pagar impuestos. Entonces pasa lo mismo, siempre va a haber, los que están mejor siempre van a preferir no pagar impuestos redistributivos. Entonces el argumento sería análogo. Y así lo soluciona. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta a propósito de lo que tú hablabas de los mínimos de autodeterminación y los mínimos de soberanía. Sí. Y yo me pregunto, por este impacto global que tiene cualquier medida económica, ¿cómo somos capaces de fijar unos mínimos en esos términos para países tan disímiles como para decir esto efectivamente ya pasa a ser una injusticia? ¿Cómo se calculan esos mínimos? Ah, ya. Buena pregunta. Entonces yo digo, bueno, el mínimo en el caso flotante, que es el caso general, se ve cuando hay una crisis financiera. Y para determinar si es que hay una crisis financiera hay muchos indicadores. Entonces, dependiendo del tipo de crisis, va a haber un tipo específico de indicador. Por ejemplo, si es que es una crisis de moneda, hay una variación de, no sé,
no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero de cierto porcentaje dentro de cierto tiempo. Si es que es una crisis de balanza de pago, también hay otros indicadores, y eso estaba muy establecido dentro de los economistas. Entonces, básicamente la idea es cuando hay una crisis y podemos determinar la crisis, dependiendo del tipo de crisis, cuáles los indicadores que hay en la economía. ¿Preguntas? Yo tengo. Sí. No, por favor, Francisco. Perdona, muchas gracias por la presentación. Voy a retomar un poco lo que dijo María Elena, porque para profundizar quizás en ese aspecto. Te lo pregunto como alguien que no sabe nada de economía, pero simplemente me ciño a tu presentación. Esta idea de los mínimos, de la que hablaba María Elena, que sean mínimos vinculantes y que se den entre países que son muy visibles. ¿Cómo se traduciría eso en políticas? Políticas públicas o algún tipo de no sé, normativas que sean vinculantes. No tienes casos tan visibles como Estados Unidos o como Mozambique, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué incentivo tendría Estados Unidos para ceñirse a ciertos parámetros versus Mozambique, que, como bien decías tú, puede hacer lo que quiera, básicamente, porque el impacto que tiene es mínimo en el sistema internacional? ¿Cómo podemos hacer ahí esas concesiones en el fondo, pero introduciendo las cuestiones más prácticas? Sí, bueno, tenía una idea original y una idea más contemporánea, como más actual. Bueno, la idea original era como crear un fondo global que fuera como restrictivo, pero después me puse a pensar un poco más, específicamente por comentarios que me llegaron de reviewers, era por qué no simplemente modificar cuánto tuvo en el FMI cuando se dan los créditos, cuando un país, por ejemplo, ya vimos que se generaba, se gatillaba esta responsabilidad cuando las crisis eran consecuencia de un derrame monetario. Entonces ahí mi idea sería, primero, determinar cuándo la crisis es consecuencia del derrame monetario, y si es que lo es, bueno, entonces ahí sí habría una responsabilidad del país que gatilló ese derrame, y en vez de que sea un crédito que toma el país que está sufriendo la crisis, ahí sería, en vez de crédito, una asistencia, sin condiciones, sin necesidad de devolver, porque es básicamente la responsabilidad que se gatilla por tener este sistema, como por así decirlo, libre. Entonces esa sería como una medida, como cómo se podría implementar en términos de política pública, por así decirlo. Sí. Ahora, en términos como más políticos, si es que, no sé, un país como Estados Unidos va a querer eso, bueno, esa es otra pregunta, ya sí. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay algún otro ejemplo de como Estados Unidos? En Canadá, por ejemplo, tiene este mismo esquema. Otro país que tiene un impacto muy similar es la Unión Europea, que no es un país obviamente, pero sí es una moneda muy fuerte. Pero yo me refiero a esta como compensación que existe entre Estados. El federalismo fiscal. Mm. Buena pregunta. Mira, lo conozco, porque el típico ejemplo de comparación es Estados Unidos y la Unión Europea, por eso lo sé. Porque, bueno, muchos economistas lo comparan. Entonces, o sea, como ya está hecho y hay muchos estudios, en términos como más teóricos, me era un buen ejemplo. Una pregunta sobre el tema del federalismo fiscal en Europa, porque me imagino que siguen, pero puedo pensar en dos ejemplos de algo que es análogo al federalismo fiscal. Uno son los fondos de cohesión, que hasta donde entiendo son transferencias de un país a otro, por lo tanto, de cierto modo, hay una redistribución efectiva, uno lleva más. Y el otro es el tema de la política agrícola común, porque no todos los países se benefician igualmente. Y probablemente el tema de agricultura se beneficia más, etcétera, pero la suma, eso genera transferencia de recursos con una cierta idea de, digamos, compensar al país, digamos, que sufre más por no tener, digamos, la política monetaria bajo su control, etc. Una compensación. ¿Por qué eso no, o sea, en sentido estricto, no es analogable o no se considera federalismo fiscal? Es parecido a lo que podrían hacer los estados en Estados Unidos, uno relación a otro, digamos. Los más ricos son los más pobres. Estoy 100% que entendí muy bien la pregunta.
Pero, claro, o sea, a mí me encantan las redistribuciones, pero las redistribuciones no pueden venir de la nada para que sean justificadas. Claro, la idea lo que yo estoy tratando de hacer acá es explicar por qué está la injusticia, y una vez que la muestro, digo, bueno, para corregir esta injusticia tiene que haber una redistribución. Mi intuición en esos casos sería decir, bueno, lo que tenemos que hacer para resolver esos casos en comercio, entiendo, es encontrar cuál sería la injusticia para luego justificar la redistribución. Una No sé injusticia de si partido. esa era la pregunta. Es decir, yo entiendo que, o sea, hay redistribución, pues, tú lo estás pensando naturalmente, yo hago una acción que genera una injusticia en la reparte. Claro. Pero, o sea, la Unión Europea se pensó no solo como, digamos, ahora estamos todos iguales, o sea, mantengámonos iguales, ¿no? Que ahora estamos nosotros, que somos el corazón de la Unión Europea, Francia, Alemania, tienen todos los países en las periferias, a los cuales para convencerlos, ofrecerles algo que les compense perder el control de su propia moneda, que en el fondo es un curso de defensa, como el país soberanista, le ofrecemos esto, o le ofrecemos subsidio agrícola, lo que fuera. Pero, o sea, están reparando una injusticia que, si bien es ex ante, ¿sí?, sigue siendo una forma por la cual digamos, los efectos del sistema concreto, en el caso de Europa, sistema moneda única, etc., son, en cierto modo, corregibles. ¿Entiendes? O sea, yo estoy de acuerdo que una cosa es reparar una justicia ex post y otra ex ante, pero finalmente son mecanismos que revelan que hay, o sea, que no es cada quien hace lo que quiere con la política fiscal, sino que o sea, la política fiscal de cada país tiene que incluir ciertas transferencias de un lado a otro. En sentido son parecidas, y no sé si eso, digamos, desde el esquema tuyo, califica como federalismo fiscal o no, y si no, ¿por qué no? Esas otras transferencias, como Claro. sean las transferencias de otro tipo. ¿Sí? O sea, son transferencias. Sí, o sea, a priori yo no lo vería problemático, podría ser. Ahora tendría que investigarlo mejor, como qué tipo de transferencia es, pero a priori me parece que la idea que está detrás es la misma. Sí, yo creo que también podría ser como otra alternativa. Me llama la atención pensar en países como sujeto de justicia o de injusticia y pensar en el estándar de que se pueden salir de un acuerdo como garantía de justicia. Entre otras cosas porque los países, o sea, si pensamos como grupos de personas, los gobernantes no son el total del país. O sea, puede ser que haya un partido que está en el poder y que le conviene participar en él, incluso poder ser sobornado para participar en algo. Y a nombre del país, ¿no es cierto?, del paso. ¿Cómo se pasa de la justicia pensada como qué le pasa a las personas versus la justicia? Sí, es súper interesante lo que tú dices, porque justo lo que tú dices, o sea, me acordé de otro debate. Por ejemplo, cuando uno considera el debate de la deuda soberana, el argumento que tú estás dando es central. Por ejemplo, cuando los países toman deuda, muchos dicen, ya, esta deuda no la tomó el país completo, sino que los gobernantes para su propio interés. Por lo tanto, hay algunos que dicen el concepto de pacta sunt servanda, o que los acuerdos se cumplan. No aplicaría en este caso, porque los que tomaron la deuda fueron específicamente los gobernantes. Entonces, claro, eso genera obviamente problemas. Pero claro, eso es un problema que está en el debate de justicia global, pero no sé si en esto nos aplicaría. O sea, sí, obviamente es algo que siempre va a estar, pero la idea es hacer algunos supuestos, como dejar algunos constantes, ceteris paribus, y considerar como, ya, supongamos que los países son democráticos, funcionan relativamente bien, claro. Para algunos debates va a ser central ese tema, pero aquí se supuesto que funcionan relativamente bien. Sí. Sí, quiero hacerte una pregunta, tú que conociste de cerca, hiciste tu posgrado en Inglaterra, el que Inglaterra hubiera mantenido su moneda y no se hubiera integrado al euro, obedeció en definitiva a no querer perder soberanía.
No, o sea, puede ser. Mi sensación es que Inglaterra, bueno, con todo lo que pasó en el Brexit, mi sensación es que los motivos fueron distintos, como que ellos quieren distanciarse un poco de Europa por otros motivos, como por ejemplo la inmigración, y ellos ven todo eso dentro de un mismo paquete. Ahora, yo siempre hago como una distinción entre asuntos monetarios y asuntos de comercio. Entonces, yo personalmente pienso por estos motivos que tener una moneda propia es positivo, es algo bueno, fue una buena decisión y creo que ellos estaban en el mejor de los mundos antes del Brexit. Tenían este acuerdo comercial que era muy beneficioso para Inglaterra, pero, y por otro lado, además beneficioso, no tenían la moneda, entonces estaban en el mejor de los mundos. Ahora, mi sensación es que, claro, o sea, con todo lo que pasó con el Brexit, es que sus motivaciones quizás eran otras. No eran necesariamente estas motivaciones como este mismo argumento, sino que eran como un debate más nacionalista. Esa es mi sensación, así como si pensamos en las motivaciones de los ingleses, de los votantes. Pero esa es mi apreciación, no lo sé. Bueno, tengo una pregunta. Ya. ¿Cómo ves tú las funciones de los bancos centrales? Si es cierto que tema que está presente de alguna manera, pero no es precisamente el tema, pero de todos modos me gustaría ver cómo ves tú el tema de los bancos centrales, si tiene su nueva función temática política monetaria. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como ha sido recientemente, si es cierto, puede haber algún debate al respecto, cuando, por ejemplo, la inflación ya no es tanto por el aumento de la demanda, por el aumento de la adquisición, por ejemplo, de los retiros, sino que porque efectivamente hay factores externos como la guerra, que hace que la oferta disminuya y por lo tanto suban los precios. Pero mi pregunta, bueno, en este caso, ¿vale la pena? O sea, ¿es éticamente correcto, más allá de si funciona o no? Eso habría que responder el económico, pero en ese contexto donde muy probablemente el impacto en el fondo de los precios de inflación no va a ser tan grande, es éticamente correcto firmar esas reservas, tirarlas al mercado. Entonces, ¿tendrá eventualmente, por ejemplo, el Banco Central de otro tipo de funciones, además de funciones de aplicar la política monetaria a través de la venta de las reservas, eventualmente, porque algún tipo de política de inversión dentro de los países? Y si eso de algún modo también podría ayudar a equilibrar algún tipo de estas injusticias que pueda haber explicado en tu exposición. Sí, hay una persona, yo conozco, que justo hizo una presentación sobre ese tipo, sobre esa pregunta, que se llama Clement Conat, que es un investigador de la Universidad de Louvain, que escribió un libro que te comenté sobre los bancos centrales. Ahí se preguntaba si efectivamente los bancos centrales tenían que entrar a vender y comprar moneda. Y claro, tú presentas el caso de la inversión, sí, pero eso ya sería como otro tema. Pero bueno, básicamente lo que decía Conan es que cuando le mostraba todos los problemas que podía traer la idea de comprar y vender moneda, pero yo también le decía, bueno, ¿cuál es la alternativa? Ahí básicamente lo que comentamos en estas sesiones, que tampoco había muchas alternativas que fueran mejores, desde el punto de vista como la justicia, en general. ¿No habría otra alternativa que podría ser más central para efectos de No, básicamente que Le Monde decía, una alternativa, por ejemplo, podría ser comprar y vender acciones, pero comprar y vender acciones también lleva a otros problemas. Mi sensación es que la moneda, claro, puede tener problemas, pero las otras alternativas también. Y bueno, no sé, generar inversión
inflación, también se podría preguntar ya, ¿la inflación será también el rol de los bancos centrales o ya el rol de otra institución? Existen muchas preguntas. Y cuando tú, no sé, dijiste también que se justifica que los bancos centrales intervengan en el mercado usando reservas. Sí, yo creo que sí, porque básicamente es lo mismo que cualquier otro sistema redistributivo. Los otros sistemas redistributivos también usan los impuestos de las otras personas para hacer una redistribución de recursos dentro del Estado. Y cuando el Banco Central aplica la política monetaria, que viene de los impuestos, obviamente, también está haciendo una redistribución. O sea, por ejemplo, que el tipo de cambio esté más alto va a perjudicar o a beneficiar a grupos que son exportadores e importadores. Bueno, una serie de grupos. Y ahí también lo investiga Geoffrey Hiller, tiene como varias investigaciones, y él hace como esas distinciones, como ya el tipo de cambio es más alto, que conviene a los exportadores, a este grupo de gente, qué sé yo. Entonces ahí, bueno, también el Banco Central yo creo que tiene un rol súper importante como de justicia institucional, como de ver que estos grupos dentro de un Estado se vean beneficiados de una manera que responda a la justicia. A ver, en el caso de justicia y paz, como hablaste a propósito de la Unión Europea, si se armara algo así como una unidad monetaria en Latinoamérica que se ha planteado recientemente, ¿tú crees que se daría en la misma condición? ¿O que no? Un tema que se ha planteado, digamos, sí. O sea, como mostraba, bueno, todo depende de la teoría de la OCDE, de qué tan integrados están los países en América Latina. Yo no soy economista y no sé si es que economistas han hecho ese estudio, pero ahí lo que habría que hacer es ver si el grado de integración de Estados en América Latina es mayor o menor al Estado de la Unión Europea. Mi visión es que están menos integrados y por lo tanto sería menos beneficioso. Obviamente eso habría que estudiarlo, pero claro, históricamente también hemos visto cómo en América Latina fijar la moneda tiende a generar también más crisis de moneda, por ejemplo en Argentina, porque eso incentiva la especulación, y también mucha especulación antes de que la eurozona tuviera el euro, cuando era solamente una unión en la que los países fijaban la moneda. Entonces eso llevó a que los países no solamente fijaran la moneda, pero para evitar estos ataques especulativos también pasaron a tener el euro, pero también se ven mucho más restrictivos teniendo la misma moneda. Entonces es como, claro, mi sensación es que, y un poco lo que entendí acá, es que es mejor tener el tipo de cambio total, o por las razones que veo. ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no me preguntan, pasemos al coffee. Muchas gracias, Constanza. Gracias.